Bienvenidos a una nueva clase más de protocolo e imagen ejecutiva. Hoy vamos a hablar, ya terminando con todo lo que es nuestro curso, vamos a hablar acerca de los principios fundamentales de la ética empresarial. Hemos hablado nosotros acerca del comportamiento, hemos hablado de las invitaciones, cómo recibir a los invitados, etc. Hoy vamos a ver las empresas cómo basan su conducta en tres principios reguladores de la moral. Primero, la moral tiene la moral social, la conciencia moral y las leyes del Estado. Esos son los tres principios reguladores en las empresas occidentales. Hablemos de la moral. La moral viene marcada por el entorno social donde realizas tus actividades. Todo el entorno donde tú trabajas con las personas que te desenvuelves. Ahí influyen ciertos factores, ¿ya? Los factores como la religión, la estructura familiar, la cultura, la educación. Si bien es cierto, se respeta, desde un punto de vista, se respeta las opiniones de todas las personas, ya sea en cuanto a religión, cultura, costumbres que ellos tengan, porque eso no se puede cambiar. Si hay personas que son de diferente religión y trabajan juntos, tienes que respetar sus creencias, su religión, sin tener que cuestionar. Entonces, ahí entra a tallar la moral social. La otra es la conciencia moral. Esos son principios que debe existir del ser humano, es decir, el bien y el mal en sentido de la justicia. Conciencia moral, ser consciente, saber cuándo haces las cosas bien, cuándo haces las cosas mal, reconocer es humano, sobre todo cuando nos equivocamos, ¿no? Tener en cuenta que debemos de corregirnos, eso es ser consciente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la moral social y la conciencia moral? La moral social es, por ejemplo, cómo tú te comportas con tus compañeros de trabajo, respetando siempre sus opiniones, sus principios, sus costumbres de cada uno de ellos. Tú estás respetando y por lo tanto también exiges respeto hacia tu persona. En la conciencia moral es la forma en la que tú actúas y cómo te comportas, si es que estás haciendo bien, si es que estás haciendo mal, y cómo actuar, más que todo en justicia. Por ejemplo, supongamos que en una empresa tú eres la jefa o la que está encargada del personal. Hay una persona que todos los días llega tarde. Y tú le dices al jefe que todos llegan temprano. Estás estás cubriendo a esa persona. Pero sabes que esa persona, aparte de llegar tarde, tiene un mal comportamiento en la empresa. Y tú te callas. Entonces, de todas maneras, ahí la conciencia moral, ¿qué debe ser? Decir o hablar con la verdad al superior, ¿no? La persona tal está llegando tarde, tiene este comportamiento, siempre y cuando el gerente te pida el reporte de las personas que están a tu cargo. Es decir, tú tienes que saber cuál es el bien, cuál es el mal y ser justos con todos los trabajadores, con todos los colaboradores, no beneficiar a unos ni beneficiar a otros. Todo con justicia e igualdad, equidad en cuanto a deberes y derechos. Las leyes del Estado son los reglamentos impuestos por el gobierno y basados en la moral de la nación. ¿Qué quiere decir? Que se debe de cumplir todos los reglamentos que manda, en este caso, las leyes del Estado que están en nuestra Constitución, ¿no? Por ejemplo, respetar las diferentes religiones, nos habla de los deberes, nos habla de los derechos, y entonces nosotros debemos de respetar ese reglamento que nos da el gobierno, ¿ya? Ahora, como reflejo de esa introducción en la ética del mundo empresarial, la cultura, los valores, los códigos de conducta están basados en diferentes principios. Más que todo son los valores, la justicia, la verdad, el respeto, la tolerancia, la libertad,
responsabilidad, honestidad, bien social, seguridad y legalidad. Nosotros sabemos que los valores en una empresa es muy importante. Toda empresa debe tener primeramente el nombre de la empresa, misión, visión, sus objetivos, sus valores. Toda empresa debe tener valores. Valores. ¿Qué valores? El respeto es el primer valor que se debe de tomar en cuenta. Respeto, responsabilidad, solidaridad, honestidad, bien social, todos los valores que consideren importantes para una empresa, ¿ya? Entonces, estos valores o estos principios que la empresa establece se deben de respetar. También es muy importante que cada empresa tenga su reglamento interno que deben de cumplir. Por ejemplo, reglamento interno, no llegar en estado de ebriedad, no comer en horas de trabajo, ¿no? Esas cosas que van a ayudar a hacer más eficiente el trabajo dentro de una empresa. En una organización cualquiera, la ética empresarial tiene cabida. Los principios son muy importantes y deben ser asimilados y practicados por todos los miembros de la empresa con respecto a la propia institución. Es decir, se debe respetar y cumplir estos valores en la empresa. Todas las personas que trabajan en la empresa, los proveedores, los colaboradores, la competencia, todos los que trabajan con la empresa, respetar los valores que tiene esta empresa. Es decir, si un valor de mi empresa es la honestidad, el proveedor con el que yo trabajo también debe ser honesto con mi persona. Si hablamos de responsabilidad, también deben ser responsables, al igual que con mis clientes. Ahora, la práctica de estos principios se basan en un código ético. Ese código ético que está dentro del reglamento de nuestra empresa. Nosotros nos tenemos que ver o comprometer a cumplir cada uno de estos principios, estos valores que nosotros tenemos dentro de nuestro reglamento, ¿ya? Ahora, cuando nosotros lo llevamos a la práctica, o llevamos a la práctica la ética empresarial, se refleja en una serie de documentos, que es como decir nuestro reglamento interno que nosotros tenemos. Todos estos documentos son la clave principal de una institución empresarial, es decir, de nuestra empresa. Y en esta empresa tenemos que ser un auténtico pilar sobre el que se va a construir todas las políticas formales en esta empresa. Entonces, la declaración de estos valores que nosotros tenemos como empresa deben de escribirse y deben de pretender vivir acompañados de ciertas explicaciones. Por ejemplo, ¿en qué consiste el respeto? En respetar la opinión de cada uno de los colaboradores y trabajadores de esta empresa. ¿En qué consiste, por ejemplo, la honestidad? En decir siempre la verdad, ser honestos con los colaboradores. Cada valor que nosotros le colocamos a nuestra empresa debe de tener una breve definición, una breve descripción u explicación. Entonces, los valores dependen de cada empresa. ¿Quiénes eligen los valores para la empresa? La eligen los colaboradores, la elige el gerente general. Pueden ponerse de acuerdo y ya eligen, ¿no? Claro que el gerente es el que tiene que dar el visto bueno y definir qué valores son los que se quedan dentro de la empresa. Ahora, hay valores que son muy frecuentes, que lo utilizan casi todas las empresas, pero eso se debe de adaptar a las personas y el trato con el que se trabaja dentro de esa empresa. Por ejemplo, los más frecuentes: la veracidad, integridad, trabajo en equipo, confianza mutua, la comunicación abierta, la calidad, seguridad de productos. Entonces, esos están basados en ideales del fundador que toman de la propia cultura existente en la organización
y son introducidos por quien los lidera, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que ver también cuál es la misión y cuál es la visión de la empresa. Ahora, de una vez que nosotros definimos la misión y la visión de la empresa, nosotros definimos también los objetivos de la empresa, objetivos a corto plazo, objetivos a mediano plazo, a largo plazo, y vienen los valores de la empresa. Veamos ahora lo que son los principios de actuación o credos de la empresa. Estos son los que expresan la posición ética de empresas y responsabilidades hacia grupos implicados. Por ejemplo, los proveedores, los accionistas, los clientes, consumidores, la competencia que asume la empresa con frecuencia. Entonces sirven de referencia para las compañías que desean una cultura corporativa de manera más coherente. ¿Ok? Ahora, los códigos de conducta. Los códigos de conducta, a diferencia de los otros principios, estos códigos de conducta se detallan en los comportamientos que deben de ser evitados. Por ejemplo, en la conducta, ¿no? Evitar llamar por sobrenombres, evitar llamar de repente de manera agresiva, ¿no? O hablar de manera impropia, evitar esas cosas que van mal dentro de una empresa. Entonces, y también esos códigos de conducta se basa también en cómo resolver situaciones que presentan las empresas, ¿ya? Ahora, otros códigos de conducta, por ejemplo, no estar llevando regalos al jefe, no llevar regalos, ¿no? Ciertas políticas que ponen las empresas. Entonces, el comportamiento ético es una parte muy importante dentro de las empresas, ya que este comportamiento ético nos va a ayudar a reflejar todo nuestro comportamiento como personas, toda nuestra educación va a reflejar cómo nosotros nos comportamos dentro de una empresa. Y qué bonito se ve cumplir con todos estos principios, todos estos códigos de ética, porque se ve muy elegante de que en una empresa todos se traten bien, con cordialidad, con amabilidad, sin sobrenombres, todos sean honestos, todos sean legales, ¿no? Leales, y en este caso, siempre cumpliendo todos los valores en cuanto a puntualidad, responsabilidad, compromiso de trabajo. Esos son factores que hacen que un colaborador pues esté muy bien. Bien, ya para terminar esta parte, quiero hablarles acerca de los maestros de ceremonias, ¿ya? Hay muchas personas que les gusta trabajar como maestros de ceremonias, y como maestros de ceremonias nosotros tenemos que ver ciertos protocolos, ¿ya? Ciertos protocolos como maestros de ceremonia. Primero se presenta al de menor rango al de mayor rango, ¿no? O sea, de menor a mayor. Entonces, los maestros de ceremonia son los intermediarios, en este caso, entre el anfitrión y los invitados, ¿ya? Es el intermediario. Antiguamente era el intermediario entre los reyes y el pueblo, ahora es entre los invitados y el anfitrión. Entonces, esa es la persona que va a tener, como dice, va a estar en la reunión, el que va a hablar en vez del anfitrión, el que va a dar las palabras de recibimiento, el que va a tener a cargo todo un protocolo y una secuencia de actos a realizar. Entonces, en la mayoría de reuniones de mayor importancia se requiere siempre una persona que sea maestro de ceremonias, la persona que presida esa reunión, y debe de ocupar un lugar cerca al atril donde se dirigirá la misma. El maestro de ceremonia debe elaborar un guión. Antes de empezar la reunión, el maestro de ceremonia debe de elaborar un plan y ver el orden, ¿no? Recepción de invitados, de repente palabras del anfitrión, brindis respectivo, y ya tener que coordinar con ese guión. Ahora, el que guiará el desarrollo de ceremonia deberá ceñirse a la exclusiva lectura, o sea,
tiene que estar a cargo de la lectura y no improvisar, ¿ya? Porque por algo tiene el guión, ya sabe la secuencia de lo que va a seguir y no debe de improvisar en ese momento. Ahora, debe mantener un comportamiento ecuánime y formal durante el desarrollo de la ceremonia, sin figurar y solo realizar lo necesario durante la misma, salvo que se le haya pedido en un inicio que realice comentarios. El maestro de ceremonia no es el centro de atención de la actividad, recordemos eso, sino es el facilitador que hace acciones que sucedan de manera cronológica y ordenada sin contratiempos. Al hablar de un maestro de ceremonia, su herramienta fundamental o principal es el guión, que consta de la bienvenida, presentación de autoridades y despedida. Es decir, primero va a dar la bienvenida a los invitados, después de los invitados, dentro de la bienvenida, palabras de bienvenida del anfitrión, el brindis de honor, viene la presentación de autoridades. Antes del brindis de honor está la presentación de autoridades, a quienes vas a presentar, los que te acompañan, ¿no? Después será el brindis de honor o qué es lo que ellos tienen. Despedida, ya cuando termina la ceremonia, ya despedirse de cada uno. Y siempre frases útiles en partes del guión. En la bienvenida, por ejemplo, acá tenemos una forma de dar la bienvenida, ¿no? El Ministerio de Salud ofrece a ustedes la más cordial bienvenida a este magno, importante o trascendental evento o esta ceremonia. La presentación de y a lo que fuese, ¿no? Ahora, para presentar a autoridades, preside la mesa de honor las siguientes autoridades. La economista Angélica, la secretaria, la señorita Verónica y tal, vas mencionando a todos, ¿no? Quien nos acompaña, nos honra con su presencia, la persona tal. Agradecemos la presencia del ingeniero cual mucho nos place tener entre nosotros a la teniente cual y así sucesivamente. Entonces, dar esos nombres es la forma de presentar a las autoridades y desarrollar la ceremonia, ¿no? Por ejemplo, acto seguido, las palabras de, a continuación las otras palabras de, inmediatamente tenemos el recibimiento de, entonces, damos paso a, para concluir, cerrar con broche de oro, a palabras de despedida, y se va elaborando el guión. Los tipos de ceremonias. Existen diversos tipos de ceremonia. Los más importantes son, por ejemplo, transferencia de cargos de nuevas autoridades, suscripción de convenios, instalación de comisiones, inauguración de obras, condecoraciones y premiaciones, conferencias de prensa y presentación de libros. Es preciso mencionar que cada una de esas actividades tiene un procedimiento específico que incluye la invitación a la más alta autoridad, el programa, guión, ubicación de invitados entre nosotros. Y luego ya se presenta con los diferentes procedimientos según el tipo de ceremonia, ¿ya? Acá vamos a ver un ejemplo práctico. Dice, los exministros de salud y ex viceministros de salud deben tener la ubicación destacada de un lugar donde se desarrolle la ceremonia, mencionados por las autoridades, ¿no? Con el uso de la palabra orden de precedencia, el ministro de salud, viceministros, señores exministros, etcétera, etcétera. Que acá tenemos el ejemplo cómo hacer por lo menos ese guión, ¿no? De la ceremonia a cargo del despacho de salud, la bienvenida, presentación, desarrollo de la ceremonia y luego ya la despedida, ¿no? Todo lo que se va trabajando y los protocolos. A veces siempre dicen, no, vamos a dar inicio antes de, dependiendo del tipo de ceremonia, se elabora el guión. Si es una ceremonia protocolar, por ejemplo, de un desfile, que tiene que hacer el canto del himno nacional y todo, el saludo a la bandera y esas cosas que son típicas en esos protocolos de los maestros de ceremonia. Muy bien, jóvenes, yo quiero que ahora ustedes elaboren un pequeño guión, imaginando que ustedes son los maestros de ceremonia, ¿ya? Entonces, esa parte, por favor, ustedes lo elaboran, elabórenlo en un documento de Google, tómenle una fotito y lo envían por el WhatsApp para poder revisar y ver su trabajo, ¿ok?
Muchas gracias, jóvenes.